Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad hermosa de dirigirnos a ustedes, poder llegar a sus casas, a sus trabajos, a sus vehículos y donde quiera que usted se encuentre. Pues les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y le decimos que estamos muy contentos de poder dirigirnos a usted. Quizá no nos conocemos, pero eso no es tan importante que nosotros nos conozcamos, sino que usted reciba la palabra del Señor. Queremos orar, quizá usted pueda estar desanimado, usted pueda estar desalentado, usted pueda estar enfermo, usted pueda estar preocupado, porque son las cosas que muchas veces vienen a nuestra vida, pero gracias a Dios que lo tenemos a Él y que Él viene en nuestro auxilio, porque todas estas cosas que nos vienen, que nos entristecen, que nos opacan, son cosas que en su mayor parte son movidas por espíritus, pero nosotros no los miramos. Y son espíritus que pueden ocupar un espacio físico donde nosotros ocupamos, es decir, usted puede estar sentado en un sillón y un espíritu puede estar sentado ahí también. Y por eso es tan importante que nosotros pensemos que la palabra dice que Dios es espíritu. Y todos aquellos que le buscamos debemos también de ser espirituales. Así que vamos a tomar sus peticiones, sus necesidades y vamos a venir y le vamos a decir, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti con el gran deseo de poder oír tu palabra, también agradecidos contigo porque nos has dado la vida, porque Señor, gente que nosotros conocimos ya no está con nosotros, pero más sin embargo, Señor, nosotros seguimos en esta tierra, pero creemos que tú tienes un propósito para que nosotros sigamos viviendo. Por favor, en el nombre de Jesús, atiende a aquellas personas que en este momento, Señor, están clamando a ti, que en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, están poniendo su confianza en ti y que por sobre todo quieren un cambio de vida. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor del cielo. Amén y amén. Quiero platicar con usted eh, sobre un aspecto, cómo nosotros los seres humanos podemos ser tan cambiantes en relación a nuestros estados anímicos, en relación a los logros que alcancemos, y eso lo vamos a ver en esta oportunidad. Voy a retomar algunos textos que estuve tocando hace algunos días con usted, quizá el último día. Y entonces en Segunda de Crónicas, capítulo número 32, veremos cómo Israel era invadido por Sennacherib, un rey pagano, pero que tenía en ese momento mucho poder. Y entonces ahora va a atacar a Ezequías, va a atacar al reino precisamente de Judá, y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo las estrategias que utiliza. Primero es desanimarte, decirte que tú no puedes. Y esto te manda, por eso cuando hablan de nosotros, cuando la gente que te es cercana a ti, te cuentan que dijo esto, que dijo lo otro, la intención del adversario es minarte, que te pongas explosivo, que te pongas deprimido, que, que tomes una actitud de batallar. Y lo menos que muchas veces hacemos es doblar nuestras rodillas y llevar esta situación al Señor. Note usted, dice la palabra de Dios, habla Sennacherib, no saben lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras. Así hablan los brujos, así hablan los hechiceros. ¿Pudieron los dioses de las naciones de las tierras librar su tierra de mi mano? Porque nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ha hecho. Por eso los hechiceros, mire cómo ha proliferado hoy, por ejemplo, la gente quiere saber el futuro y hoy ya no es raro ver en la televisión, por ejemplo, entre comillas, un astrólogo, ¿verdad?
Cuando hablo de un astrólogo no estoy hablando de un científico, estoy hablando de un brujo que se mueve en base a la, valga la redundancia, al movimiento de los astros, y a esto se le llama astrología, y pueden predecir cosas que van a venir en el futuro. Y no me espanta nada de eso, porque el diablo también trae información. Pero todo esto, como el diablo es una imitación, por ejemplo, la profecía. La profecía son eventos, por eso la iglesia de Jesucristo y las personas que estamos inmersas en la iglesia de Cristo, nosotros sabemos cuál es el futuro. Nosotros no estamos con los ojos cerrados, sino sabemos cuál es el futuro de la tierra, cuál es el futuro de los seres humanos, qué acontecimientos van a pasar. La Biblia nos los marca. Hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo y hay profecías que se van a cumplir en el futuro. Entonces, que la profecía solo habla de eventos que por venir, y valga la redundancia, yo le digo a usted que algunos ya se cumplieron. Ejemplo, esta pandemia está escrito aquí, aquí está escrito. Y vendrán otras cosas, que se ha de morir la mitad de los seres humanos que vivimos en la tierra. Cuando vengan estas situaciones, moriremos, los ríos se van a secar, acordémonos que nuestro pecado, la situación como nosotros vivimos, afecta la flora, afecta la fauna, afecta los minerales, afecta todo el sistema terreno. Por eso es que nos han enviado una ayuda del cielo para que haya un cambio. Y Jesús vino y Juan Bautista hablaba y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si yo hablara de una religión únicamente, pues la verdad le digo que sería lastimoso, estaría yo perdiendo mi tiempo, pero estamos hablando de acontecimientos. Por eso, pues nosotros los cristianos, quiero decirle que aunque estamos también restringidos, pues no estamos asustados, porque todo esto y peores cosas las veíamos venir. Llegará un momento en que las iglesias cristianas van a estar cerradas, que entre familias, en las casas, como se está haciendo en muchos lugares, se va a compartir la palabra del Señor. Pero entonces sigamos con esto, porque yo quiero hablarle de situaciones que están pasando en su vida. Sin lugar a equivocarme, Dios está hablando y va a hablar en este momento a muchas personas que nos están escuchando, o a pocas, o a una, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía y nunca cae a tierra. Entonces habla, ¿quién de entre los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano? Para que Dios, este Dios que ustedes están mencionando, pueda librarlos de mi mano. Por eso en los aleluyas parecemos gente loca, porque entró en nosotros la locura del evangelio. Ahora pues, no se dejen no dejen que Ezequías los engañe, los extravíe de esta forma, y no crean en él, porque ningún Dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano, ni de la mano de mis padres, mucho menos os librará de mi mano vuestro Dios. Y sus siervos hablaron aún más contra el Señor Dios, contra su siervo Ezequías. Es lo que le decía. Por ejemplo, usted puede maldecir a Dios y no cae muerto. Usted puede ponerse contra los cristianos y probablemente en ese momento no va a ocurrir nada. Si Dios existe, que caiga un rayo del cielo. Quizá lo dije en alguna oportunidad y lo han dicho algunas otras personas. No, Dios no se mueve de esa manera. Y entonces dice acá, y sus siervos hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Claro, hablemos con fundamentos contemporáneos, psicológicamente.
Así hablarían, ¿verdad? Psicológicamente, mentalmente, estas palabras estaban haciendo efecto. Hay palabras que a uno le dicen en el día, hay cosas que a uno le cuentan, hay situaciones que le señalan a uno, que uno pues las absorbe aparentemente bien, pero en la noche usted les está dando vuelta a todas estas cosas y quizá le quiten el sueño y quizá no lo dejen dormir y usted no nota, pero alteran sus nervios. Y entonces dice, y sus siervos hablaron aún más contra el Señor y contra su siervo Ezequías, contra los dos. También escribió cartas para insultar al Señor, Dios de Israel, para hablar contra él. Porque no nos debemos de quejar. ¿Cómo estamos nosotros en la boca del mundo? Que somos unos mentirosos, que somos unos hipócritas, que somos unos falsos, que somos lo peor del mundo. Y todo esto nosotros que estamos locos, nosotros lo entendemos porque hay personas que han lucrado con el Evangelio. Hay personas que muchas veces espíritus los han tomado y han empezado bien y muchas veces hay hombres que consideran que ellos son Dios. Y por eso es que se forman las sectas, donde esas sectas se vuelven tan cerradas que ninguno puede entrar a ellas. Por ejemplo, las sectas dicen que no hay salvación si no está usted en esa secta. Y entonces todo esto viene precisamente de espíritus inmundos, diabólicos. Escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel y para hablar contra él, diciendo, como los dioses de las naciones, de las tierras, no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Y Dios escuchando. Por eso un día Pablo, el Señor se le presentó en el camino, o más bien Saulo se le presentó en el camino cuando él estaba persiguiendo cristianos para llevarlos arrastrados. Pidió cartas ¿a quiénes? Pidió cartas a las autoridades y pidió cartas a los sacerdotes. Y mire, estamos hablando de una época en la cual el Señor Jesús recién había sido crucificado. Pero hablemos del siglo XIV, hablemos del siglo XV, hablemos del siglo XVI, donde la Iglesia Católica, porque no puedo dejar de mencionarla, llevó a tantas personas que confesaron a Cristo a la hoguera, fueron decapitados, fueron perseguidos. Fue muy difícil en aquel tiempo ser cristiano. Ahora es fácil. Ahora esto es un cristiano que se puede mantener en el cine, que puede estar en un nightclub, que puede tomar, que puede beber, porque conozco muchos de esos y podría señalarlos. Pero no se trata de esto, sino que se trata de que nosotros exaltemos el nombre del Señor. ¿Y por qué? Nunca fui un religioso, ni siquiera supe persinarme, tampoco un coro, tampoco un canto, tampoco podía orar, pero Dios se hizo vívido a mi vida como se hace vívido a su vida. Por eso es que el Evangelio tiene que ser, hablamos mucho de revelación. Por eso no podemos decir como dijo fulano, como dijo el siervo. ¿Por qué como dijo el siervo? Porque no tenemos ninguna revelación nosotros. Entonces dice aquí la palabra y proclamaron esto a gran voz en lengua de Judá, a manera que lo entendieran al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla para, oiga, dos palabras, espantarlos y aterrorizarlos para así poder tomar la ciudad. Quiere el enemigo que nosotros menguemos, que nosotros tengamos temores tremendos. Mire, tampoco nosotros podemos ser soberbios. Como Dios está con nosotros, salgamos y hagamos y corramos y hagamos esto y metámonos entre toda la gente. Nos vamos a contaminar. Por eso la Biblia dice, muchos leprosos habían, ¿dónde? En Israel. La lepra cayó en el pueblo de Dios. ¿Por qué cayó la lepra en el pueblo de Dios? No solo era una simple enfermedad, fue porque el pueblo de Dios le dio cabida al pecado y empezaron a hacer cosas tremendas.
¿Sabe qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué en Levítico habla al pueblo de Israel cuando salió? No se acostarán con animales, dice. No se ayuntarán con animales. No te meterás, dice, con tu suegra. No codiciarás a la mujer de tu hijo. ¿Por qué? No se echará varón con varón, ni mujer con mujer. ¿Por qué dice esas cosas? Porque desde entonces ya eso se estaba moviendo, espíritus. Y perjudicaron al pueblo. ¿Usted cree que en Israel no hay gay? Y nosotros nos vamos a ver a Israel porque sentimos que es el pueblo santo. No, si la santidad está en todo el mundo, cuando el mundo, entre comillas, se aparta para el Señor, específicamente el pueblo que ama y ha tenido un encuentro personal con el Señor. No somos ermitaños, no somos eso. Lo que pasa es que ahora nuestros ojos pueden ver el mal y nuestros oídos también pueden oírlo. Y nosotros pues, nos vamos a apartar para vivir una vida no amargados, sino una vida reposada en el Señor. Y entonces dice acá dice, y hablaron del Dios de Jerusalén como los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oiga lo que hicieron. Cuando usted no pueda resolver un caso, cuando esté en un conflicto muy grande, haga esto. Está al alcance suyo. Y dice Ezequías, el rey, cuando ya no pudo, cuando el padre de familia, cuando el jefe, cuando el gerente, cuando el dueño de una empresa, cuando ya no podemos manejar las cosas, como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo allá en los cielos sino a ti, oh Dios? Y fuera de ti no deseo nada en esta tierra. Cuando a ti clamo, tú me respondes. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto que les dijeron. Traiga lo que a usted le están diciendo, traiga lo que a usted le está cargando. Y clamaron al cielo. ¿Cómo es clamar al cielo? No le importa a usted que la gente esté diciendo, ay, tan ridículo, cómo llora, cómo grita, cómo gime, porque usted no está hablando con las personas. Sí, mire, hoy la gente parece loca y tonta. ¿Qué tal? Y uno voltea a ver, cree que a uno le están hablando por teléfono, andan. Ahí andan hablando, pareciera que andan hablando solos, pero andan hablando a través de esos aparatos. Yo no estoy contra eso, sino que le estoy diciendo que por qué cuando tenemos una necesidad, guarde su celular, guarde todo, porque el cielo está abierto para usted. Cristo Jesús lo abrió, su nombre lo inscribieron en el libro de la vida del Cordero y ahí está. Y cuando clama usted, se calla todo el mundo. Cuando clama usted, se va a callar todo el mundo porque su voz es muy importante en el cielo. Y clamaron entonces, fíjese, un rey llamó al profeta y le dijo, vení para acá. Y no le consultó ahora nada, sino le dijo, no tengo deseos. Deseos de orar casi nunca tenemos. ¿No le parece mejor, por ejemplo, comer, ver televisión, pasear? Son deseos, pero deseos de orar, pues es un deseo. Yo creo que orar se debe de convertir en nosotros en una necesidad. ¿Cómo le va a ir bien si usted no platica con Dios? ¿Cómo se van a arreglar las cosas si usted no habla con el Señor? Habla más por su teléfono. No tengo nada contra ello. Pero mire hoy, las predicaciones son a control remoto, las predicaciones son por videos, las predicaciones, hoy la información es a través de los medios de comunicación.
Ya no hay mayor reverencia para las cosas del Señor. Y así vamos enfocados. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto. Oraron, empezaron a hablar. Y hay una coma. Oraron sobre esto. Y conforme iban hablando. Había quebrantamiento en su corazón. Y clamaron. ¿Qué es clamar? Es gritar, es quebrantarse dice, sobre esto, sobre lo que estaba aconteciendo, y clamaron al cielo. ¿Cuál es la morada de Dios? El cielo. ¿Cómo puedes llegar tú ahí? A través de la palabra del Señor. Cristo Jesús abrió el cielo y ahora nosotros podemos llegar al cielo a través de la oración. Por favor, créalo, porque muchas cosas que está viviendo y están pasando, si usted las cuenta, si usted las pone delante del Señor y se compromete a llevar una vida diferente. ¿Y cómo una vida diferente? Es que yo no puedo. Pues la vida diferente va a ser, tú caminabas por aquí, agarra el otro camino. Tú hacías estas cosas, ya no las hagas. Y si no puedes hacerlas, dile al Señor, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar aquello, yo no puedo dejar de hacer lo otro, porque este evangelio es para los que no pueden, porque el que puede se llama Jehová de los ejércitos. Por eso el cristiano aburre a la gente, porque toda la gloria y toda la honra siempre se la estamos dando al Señor Jesucristo, porque conocemos y tenemos la razón. Y entonces cuando clamaron al Señor, ¿sabe qué ocurrió? El Señor envió un ángel, un ángel. Quizá tú necesites de un ángel, pero estamos esperando uno que llegue con alas, con una aureola diferente, vestido de blanco. Un ángel puede ser una persona que llega con una palabra de Dios. Por eso en Apocalipsis el Señor le hablaba, dice, háblale al ángel de la iglesia. Está hablando del hombre que estaba encargado ahí. Mire cómo nos mira el Señor, como ángeles. Y el Señor envió un ángel. ¿Y sabe qué hizo ese ángel? Destruyó a todo guerrero valiente, comandantes, jefes en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado este rey a su propia tierra, y cuando había entrado al templo de su Dios, a la casa de su Dios, por supuesto que entró avergonzado. Algunos de sus propios hijos lo mataron ahí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos, el pueblo estaba feliz. ¿Cómo se siente uno después de que Dios le contesta, verdad? Feliz, hace promesas, le cuenta a la gente, habla, eso se llama testimonio. Y entonces muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, también al rey. Lo miraban como un hombre que había usado por Dios y pues lo honraban a su manera. Y Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Ya se imagina cómo lo habla. Ese es el hombre que habla con Dios. Ese es el hombre que Dios le responde. No hay peor incienso que ese. ¿Cómo se ha de ver hinchado Ezequías? Así como nos hinchamos los hombres hoy aquí en la tierra. Yo conozco varios. Y quizá yo mismo me he hinchado en un momento determinado de mi vida, pero gracias a Dios que Dios tiene un alfiler y lo desinfla a uno.
Por eso dice Pablo, para que yo no me enorgulleciera y para que no me exaltara, se me prohibió hablar de las grandezas que habían en el tercer cielo, que vi. Por eso mejor voy a hablar de mis debilidades. ¿Pero por qué voy a hablar de sus debilidades? A mí me gustaría conocer sus debilidades. Yo mejor hablo de mis debilidades. Le cuento que muchas veces he querido irme del Evangelio y no he podido hacerlo. Le cuento que muchas veces me he visto frustrado y Dios me ha levantado. Tal vez no soy lo que parezco ni lo que aparento. Como dijo Juan, le voy a prestar a Juan algo que dijo: yo solo soy una caña sacudida por el viento. No soy el Cristo. Pero ¿cuántos de los que hoy están compartiendo este evangelio dicen ser el Cristo y dejan que el incienso se los echen a los pies? Y entonces le traían muchos presentes y fue engrandecido delante de todas las naciones. Esto es peligroso para el hombre. Cuando el hombre no se da cuenta y es engrandecido, porque cuando el hombre es engrandecido viene la vanidad. Entran espíritus de orgullo, entran espíritus soberbios, entran espíritus de vanidad. Y por eso hoy hay hombres que se creen Dios. Hay hombres que andan diciendo: me habló la montaña. Eso se llama esoterismo, esotéricos. Me habló el río, me habló el agua. Esos son los elementos. El que habla es el Señor. Y entonces eso ya está trasladándose a lo esotérico. Los esotéricos les hablan, hablan con los muertos, hablan de muchas maneras. Y entonces Ezequías dice que, oiga, cuando le traían los presentes y fue engrandecido, ¿sabe que entró en él? Un espíritu de orgullo. Ese espíritu de orgullo puede entrar en los servidores del Señor. Entró en este hombre. No era cualquiera, era el rey. Se había dado cuenta de la obra de Dios. En aquellos días, dice aquí la palabra, no voy a poder terminar, voy a leer este versículo. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, porque Dios permitió todo esto para enseñarle a Ezequías lo débil y lo frágil que es. Pero el hombre no entiende que es débil y es frágil, que muchas veces lo único que tiene el hombre es dinero para comprarse un montón de cosas que no están al alcance de todos. Pero eso no le hace a usted ser un superhombre dotado. Es frágil. Le cuento que la muerte puede llegar en cualquier momento. En aquellos días Ezequías cayó enfermo y enfermo de muerte. Por eso hay cosas, acontecimientos que vienen a nuestra vida para que nosotros volvamos en sí. Porque cuando no estamos preparados, aún las cosas del Señor lo vuelven soberbio a uno. Y digo aún las cosas del Señor, porque de las del mundo, de esas ni contemos con ello. Es tremendo. Es tremendo. Por eso dice que cayó enfermo. Y cuando cayó enfermo de muerte, se dio cuenta que él había abandonado al Señor. ¿Y sabe qué hizo nuevamente? Oró al Señor. Yo digo que en medio de esa oración se arrepintió. Porque qué lindo es, porque sabe que el Señor nos dejó el espíritu de arrepentimiento para que nos arrepintamos y nos volvamos al Señor. Oró al Señor y Él le habló. ¿Quién? Dios. Dios habla. Dios responde y le dio una señal. Mas ¿sabe qué ocurrió? Que Ezequías
no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Mire dónde estaba el orgullo de ese hombre. Adentro. Como puede estar adentro de mí, como puede estar adentro de usted. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Y Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús que tu palabra haga el efecto por el cual la enviaste en esta noche, y te damos gracias de sobremanera y bendecimos a aquel pueblo, Señor, que ha oído tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén.